Este que ustedes ven aquí gritándole al pueblo colombiano como si fuera un político más, se llama Henry Cárdenas. También estamos afectados por todas esas reformas de Petro. Lo peor es que, como si fuera parte de la oposición, gritaba la frase favorita de Cabal: fuera Petro. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Y aunque es feliz gritando el fuera Petro, se quiso desligar de que fuera promotor del paro camionero. Nosotros como Fedetrascarga no estamos involucrados en el paro. Nombre propio, tampoco estamos involucrados en el paro. Aunque en el mismo video le dijo a los camioneros que siguieran. Le pido a todos los transportadores del país que se unan, sigan pidiendo ese único punto que es tan débil para nosotros, el ACTM. El 23 de marzo de 2022, el señor decía que había que votar con inteligencia. ¿Piensas votar por quién? Ojo, que tener cuidado, que tener inteligencia. Hay que ser conscientes de Colombia. Pero 6 días después reveló su preferencia política. Bueno, un abrazo a todos los transportadores de Colombia, siempre nuestro cariño, nuestro reconocimiento, y vamos a trabajar en equipo para que un mejor país. Incluso desde Holanda, su recomendación era darle el voto a Fico. ¿Por qué vamos a votar para presidente aquí en Holanda? Por Fico. ¡Fico! ¡Vamos a votar por Fico, presidente! ¡Fico! Desde Holanda también votamos por Fico, presidente. Gracias, Fico. El 25 de mayo escribió: colombianos, ojo como votan el 29 de mayo. Siempre tengamos democracia y respeto con las instituciones. Pero tras perder las elecciones con Fico, cambió de bando, pues escribió: no vamos a perder el país. Primero la democracia y la libertad, jamás el socialismo. Ingeniero Rodolfo Hernández, vamos para adelante, ni un paso atrás. Solo 4 días, todos salen a votar. Y compartió esta imagen ahora abrazado con el ingeniero Rodolfo, y continuó su incorporación a la política con JP Hernández. JP, lo estamos designando hoy como abanderado de este tema y tan importante que es para Colombia. Y recuerdan que el señor no se involucra en ninguna marcha, pues el 28 de junio de 2023 nos invitaba a marchar. Salgamos el 19 de julio a marchar por Colombia, por el futuro de nuestros hijos. El señor se integró incluso a las marchas de los militares retirados del 29 de julio. Y el 15 de mayo de 2023 escribió: cuánta falta nos hace un verdadero presidente donde defienda a la gente que trabaja y quiere progresar a punta de sacrificio y trabajo, etiquetando el numeral marchas y Fico, presidente. Cárdenas continuó mostrando su amor por la oposición, esta vez invitando a su tractomula, a María Fernanda Cabal. La doctora María Fernanda Cabal, la primera vez que se monta en una tractomula. Y es con nosotros, con los empresarios, al lado, obviamente, de todos esos conductores que andan por todas las vías del país. Aquí estamos acompañando uno de los gremios más poderosos que garantiza que Colombia funcione. Pero la cosa no paró ahí, pues hasta para las elecciones territoriales nos dijo que votáramos por alguien del Centro Democrático. Y cómo no, si aquí lo vemos feliz al lado de Álvaro Uribe. Como en el transcurso de la historia no le creemos a los políticos, vamos a votar por un amigo del transporte, por un amigo personal mío. Camilo Rubiano, Centro Democrático número 15. Centro Democrático número 15. Y al final el señor terminó convirtiéndose en un activista en contra de Petro. Ojo, congresistas, no se vayan a dejar comprar con todas las reformas que quiere hacer el gobierno. Si en algún momento creímos en ustedes y están allá sentados, es para que nos representen bien a todos los colombianos, no a una pequeña parte que quiere cerrar sus negocios. Ojo, que no nos pase como en años anteriores que hemos visto cómo se han dejado comprar. Las reformas planteadas por el gobierno van a afectar a todos los colombianos. De alguna razón es un espejo de Venezuela lo que quiere hacer el gobierno aquí en Colombia. No se les olvide que ya hay elecciones en año y medio y tenemos que escoger bien los colombianos a quién nos representen, porque hoy la mayoría de congresistas negativo y se rajan por todos los colombianos. Pues después del corto paro de transportadores, Fedetrascarga escribió este comunicado: desde
jefe de Transcarga, comunicamos la decisión de nuestro presidente, el señor Henry Alberto Cárdenas Cruz, de apartarse de sus responsabilidades, y etiquetaron en la publicación a medios como Revista Semana, El Tiempo, La República, El Espectador, El País de Cali, la W Radio, la FM, Blue Radio, Noticias Caracol y Noticias RCN. En el comunicado escribieron el nombre completo del señor Henry Alberto Cárdenas Cruz, nombre que verificamos en las cuentas de donaciones de la campaña presidencial de Federico Gutiérrez, y encontramos que el señor le regaló a Fico 10 millones de pesos para su campaña, revelando un apoyo económico a la oposición. Y tras el comunicado, el presidente Gustavo Petro respondió: quiso desestabilizar el país y terminó él desestabilizado. También es importante saber que tal vez esta desestabilidad se dé después de este anuncio del presidente. La fiscalía tomará las medidas que hay que tomar. DIAN y superintendencias inician visitas a empresas intermediarias para asegurar que se estén pagando los precios de carga a los camioneros. ¿Quién hizo que a los jóvenes aprendices del SENA en etapa productiva les paguen solo el 75% del salario mínimo? Álvaro Uribe Vélez y su reforma laboral. Uribe es un claro ejemplo de cómo gobernar a favor de los que más tienen. Y aquí unos claros ejemplos: la ley 863 de 2003, firmada por Álvaro Uribe y el famoso ministro de la canasta de huevos, Alberto Carrasquilla. Con este decreto le hicieron un descuento a los impuestos por las inversiones en equipos y maquinarias, y con la ley 1111 de 2006 le entregaron más beneficios para importaciones de maquinarias industriales. Con la ley 1004 de 2005 promovieron el crecimiento de las zonas francas y con ello la disminución de impuestos a sus titulares, incluido el impuesto de renta. Además, excluyeron en el impuesto de remesas los giros al exterior por parte de los usuarios de las zonas francas. Y no queremos hablar mal de que Uribe le haya dado tantos beneficios a empresas nacionales y multinacionales, pues el objetivo era crecer la inversión y la generación de empleo. Lo lamentable fue que, como dijimos al principio, solo gobernó para ellos, pero a los trabajadores, tal como lo cita el columnista Mauricio Cabrera Galvis, no les fue bien con Uribe, pues el presidente había montado un modelo de crecimiento sin empleo, porque su preocupación era mantener la confianza de los inversionistas aún a costa del bienestar de los trabajadores, medidas que al final no contribuyeron a la creación de empleo e incluso podían inducir a la eliminación de puestos de trabajo. Y recuerdan que Uribe disminuyó los impuestos para las importaciones de maquinaria, pues según Cabrera, los empresarios que son racionales cambiaron sus procesos productivos haciéndolos más intensivos con uso de maquinaria y menos en la utilización de mano de obra. La consecuencia fue que se aumentó el volumen de producción, pero con un número igual o menor de trabajadores. Y según cifras del DANE, en los 6 años de Uribe, la producción industrial creció un 40%, mientras que el empleo en el sector solo fue de un 1.1%. Y tal como lo graficó el Ministerio de Comercio en 2007, las exportaciones crecieron, pero las tasas de ocupación apenas se movieron. Mejor dicho, Uribe le dio empleo fue a las máquinas, pero ya conocemos los demás daños al trabajador por parte del expresidente, como la reducción en el pago de recargos dominicales y festivos o reducción del horario nocturno. Pero el cuento es que la reforma de Petro, que quiere recuperar estos derechos, no soluciona ningún problema del mercado laboral del país. Tal parece que para ellos un pago injusto no es un problema, parece que debe ser lo normal. Por ello, Wilson Arias escribió: 75% de un salario mínimo reciben los jóvenes aprendices del SENA en etapa productiva. Nosotros queremos que sea el 100%, se lo merecen, es dignidad con el trabajador. Y lo peor, Alfredo Mondragón dejó este mensaje: focas descerebrados, así insultan congresistas del Centro Democrático a los jóvenes aprendices del SENA, clasistas. Los jóvenes trabajadores no son esclavos, merecen derechos laborales. Definitivamente el Centro Democrático odia a la juventud trabajadora del SENA. Hace unos meses María Fernanda Cabal le dijo descerebrados, y hoy este otro congresista los insultó diciéndoles que eran unas focas. Vengan a aplaudir como focas acá.
Lo recibimos con cariño. Unas focas porque fueron al Congreso de la República a reclamarle al Congreso que voten la reforma laboral y que recuperen las garantías de la juventud trabajadora. Es que el Centro Democrático odia a los aprendices y los cree brutos, sin criterios, son unos clasistas definitivamente. Lo que no dice el uribismo es que fueron precisamente ellos los que le quitaron los derechos laborales hace 22 años, en el año 2002, con Álvaro Uribe Vélez, y los pusieron a ganar solamente el 75% de un salario mínimo sin prestaciones sociales, cuando durante más de 40 años habían gozado los aprendices del SENA lo que llamaron el patrocinio, que era con garantías laborales. Fueron ellos, el uribismo, los que destrozaron las garantías a los jóvenes y que además las querían generalizar a toda la juventud del país. De tal manera que por eso les duele tanto que lleguen jóvenes al Congreso de la República, juventud obrera, a reclamar o a defender la reforma laboral y particularmente el carácter laboral del contrato de aprendizaje, porque es una cuestión de dignidad. Señores del Centro Democrático, la juventud popular merece dignidad laboral. De acuerdo al Acta 173 del 26 de junio de 2008 de la Corte Suprema de Justicia, la señora Yidis Medina Padilla ingresó a la Cámara de Representantes el 31 de marzo de 2004 para cubrir la licencia del dueño de la curul, Iván Díaz Mateus, señor que fue condenado a 6 años de cárcel por el delito de concusión. Yidis entró a la Comisión Primera de Cámara de Representantes y en la misma comisión, pero en el Senado, estaban Ciro Ramírez Pinzón, padre del hoy enjuiciado del Centro Democrático Ciro Ramírez, y quien además fue condenado a 7 años de prisión por parapolítica. También dentro de esa comisión estaban Mario Uribe Escobar, primo de Álvaro Uribe, quien según la Corte Suprema es acusado de ser autor del delito de concierto para delinquir agravado. Además también estaba Germán Vargas Lleras, pues resulta que estas personas serían las encargadas de debatir la reforma constitucional 01204 en el Senado, reforma que pretendía reformar el artículo 197 de la Carta Política, con la que iban a incluir la figura de la reelección presidencial. Entre los autores de este proyecto para la reelección de Álvaro Uribe estaban Óscar Iván Zuluaga, hoy acusado por corrupción, Mauricio Pimiento, condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento al elector, apadrinado por los intereses de Jorge 40, quien daba la siguiente orden: o se vota por el aspirante de las AUC o se muere. Otro de los autores fue Luis Eduardo Vives, también condenado por parapolítica. Mejor dicho, puede decirse que los autores de la reelección fueron los paramilitares, y entre los ponentes, o sea los que explicarían y defenderían el proyecto, estaban Mario Uribe, Claudia Blum y Ciro Ramírez. Pero había un problema: quienes estaban en oposición a la reelección eran mayoría en Cámara. El 1 de junio de 2004, 18 de los 35 congresistas de la Comisión Primera se reunieron en la casa de la también representante Clara Isabel Pinillos, y allí, con la asistencia y aprobación, estaba Yidis Medina Padilla, quien firmó un documento que a manera de proposición planteaba el archivo del proyecto. Sin embargo, al día siguiente, Yidis llegó tarde porque a la hora prevista para el inicio de la sesión había sido citada junto a otros congresistas al Palacio de Nariño. El 3 de junio, Yidis, en entrevista para los medios, había anunciado su apoyo al proyecto de reelección con la excusa de que el gobierno se había comprometido a realizar inversión social en su región. Y con el voto de Yidis las cosas cambiaron, pues la reelección se aprobó con 18 votos a favor y 16 en contra. Pero las cosas no salieron muy bien para Yidis, quien anunció la publicación de un libro para dar a conocer la forma como se aprobó el proyecto de reelección presidencial, y donde anticipó también el olvido del gobierno por no haber fijado los ojos hacia su región. Y tras conocerse su intención de publicar el libro, la llamaron de Palacio para indagar por su contenido y recomendarle que tuviera cuidado porque podría convertirse en un ventilador. Este evento se sumó a la columna de Daniel Coronel, en la que anunció la divulgación de la entrevista
entrevista inédita otorgada por Yidis Medina en agosto de 2004, donde dio a conocer amenazas de un dirigente político para obligarla a desistir de sus presiones relacionadas con el cumplimiento del pacto efectuado a cambio de su voto. Cuando entró el presidente, entonces Iván le dijo al presidente: no, presidente, estos temas no los habla usted, de que lo hable el secretario. Entonces el presidente le dijo: no, doctor Iván, esto lo hablo yo con ella. Entonces ellos se fueron y yo me quedé con el presidente. Entonces el presidente me dijo que por favor lo ayudara, que mire que eso era hacer patria, que como es que lo que se hablara con Alberto Velázquez y los compromisos y lo que yo pidiera, lo hablado y lo pactado sería cumplido, que él era un hombre de palabra, que era un hombre responsable, que él quería salvar este país y que él quería tener un tiempo más para poder cumplir con su programa de gobierno, que lo ayudara, que no lo fuera a dejar solo, que yo era la salvación, que él no quería tener cómo gratificarme ese favor tan grande. Sin embargo, aunque Yidis fue sentenciada a 47 meses y 26 días de prisión, el que resultó beneficiado con su voto gobernó otros 4 años y sigue libre y coleando. Por eso esto dijo la señora Yidis en pleno 2024. El papel de Bernardo Moreno fue, primero, pues incumplirle al señor Teolindo Avendaño en cuanto a los acuerdos que se habían hecho para cambiar la posición del voto o que Teolindo se fuera ese día de la votación, el día en junio del 2004, que fue que sucedió pues este hecho de la compra del voto para la reelección de Álvaro Uribe. Le decían a uno: ay, es que si ustedes cuentan, ustedes ya saben que este gobierno puede hacer alguna cosa para que ustedes se callen. Entonces por eso fue que nosotros hicimos eso de contarle también a Daniel Coronel y contextualizar lo que se estaba haciendo en ese momento del 2004 en la presidencia de la República con la compra del voto, los ofrecimientos que hizo el presidente Álvaro Uribe para cambiar el rumbo de la constitución política colombiana. El presidente Uribe siempre supo todo. Él le daba las órdenes a sus ministros y a su secretario privado para que cumplieran con los compromisos. Haga patria, mija querida, salve usted la patria, vote la reelección, ayúdeme, cambiemos ese artículo de la constitución para que salve la patria. Ellos hacían montajes, por ejemplo, en el caso mío pagaban fuentes humanas, también para el presidente Petro pagaban fuentes humanas, para Horman Morris también lo hicieron, para desprestigiarnos por hacerle oposición al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Que debe pagar realmente, esto se llama Álvaro Uribe Vélez, César Mauricio Velázquez, se encuentra fuera del país huyendo, hay unos que están huyendo. Miren la manera despectiva en cómo Néstor Morales dice que a Gustavo Petro lo saluda la gente en París. Está el presidente Petro desde la página de la Presidencia de la República, Felipe, poniendo una foto en la inauguración de la Casa Colombia en París, ¿no? Y entonces una fotografía en la que aparentemente la gente lo saluda, se toma fotografías y dice el presidente: gracias a toda la colombianidad que recibió con amor y alegría al presidente Petro en la inauguración de esta Casa Colombia en París. Y sí, aunque en este video podemos ver y confirmar cómo la gente saluda al presidente, para Néstor Morales esos saludos son aparentes. Gracias por venir a visitarnos en París. Que le duela mucho, El 21 de julio, RTBC informó que iba rumbo a París para iniciar la misión de llevar los Juegos Olímpicos a todas las regiones de Colombia. Informó que en el sistema de medios públicos de Colombia estaban listos para hacer historia y que el equipo estaba preparado para traernos las emociones de las justas más importantes del planeta. El mundo entero se prepara para vivir el evento deportivo más importante del planeta. Los Juegos Olímpicos París 2024. Y nosotros somos el equipo histórico de la Radio Nacional de Colombia, que transmite las pruebas, los detalles y todas las emociones que se viven en las diferentes disciplinas deportivas de este evento. Somos las voces que encienden la pasión del deporte en Colombia. Radio Nacional de Colombia, radio oficial de los Juegos Olímpicos París 2024. Pero parece que Néstor Morales estaba bastante desinformado, pues
miren lo que dijo. Tienen una comitiva grande, Néstor. RTBC, que es el canal institucional, llevó por lo menos 10 personas, incluidos el director Holman Morris, para hacer el cumplimiento de los Juegos Olímpicos y, por supuesto, me imagino de lo que va a ser la inauguración de la Casa Colombia. No, ellos no están haciendo el cubrimiento de los Juegos Olímpicos, no es cierto. Bueno, RTBC no tiene derecho sobre los Juegos Olímpicos. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque están uniformados todos. No pueden estar uniformados, pero RTBC, lo que le quiero decir, María Camila, RTBC no tiene derechos. Los Juegos Olímpicos son un evento privado, hay que pagar unos derechos y la RTBC no tiene. No, ellos fueron a cubrir otras cosas, a cubrir la visita del presidente Petro, a cubrir la agenda privada del presidente Petro. 8:53. Y sí, aunque el sitio web de la Radio Nacional de Colombia esté llena de información sobre los Juegos Olímpicos, según Néstor Morales, enviaron a 10 periodistas fue para cubrir la agenda de Gustavo Petro. Por eso, desde la cuenta oficial de RTBC se entregó este comunicado. RTBC analiza emprender acciones legales por los perjuicios causados por la continua desinformación y matoneo que se ha difundido desde la emisora Blue Radio, dirigida por Néstor Morales, generando posibles afectaciones comerciales a marcas como Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, Canal Institucional, Radiónica, RTBC Play, Señal Memoria y RTBC Noticias, impactando y poniendo en riesgo la imagen y funcionamiento del sistema de medios públicos y sus marcas. RTBC ha enfrentado desde meses atrás una campaña sistemática de desprestigio que ha incluido ataques a través de cuentas falsas, suplantaciones, información no verificada y agresiones verbales y físicas contra la reputación del equipo de periodistas, colaboradores y servidores del sistema de medios públicos. A esta queja se sumó el presentador y periodista Carlos Orduz, quien comentó: a Néstor Morales solo un datico, RTBC sí adquirió derechos al Comité Olímpico Internacional para transmitir los Olímpicos por Radio Nacional. Lo invito respetuosamente a retractarse de lo que dijo al aire. Puede escucharnos en las transmisiones autorizadas por el Comité Olímpico Internacional. Saludos desde París. Ya Néstor Morales rectificó. Es mentira que RTBC no tiene derechos para transmitir Juegos Olímpicos. Como director de deportes me siento atacado. Yo no vine a pasear el Olímpico, vino a transmitir los de París por Radio Nacional con un equipo serio e idóneo. Pues por estar de chismoso, miren lo que escribió Wally. Una vez más le toca a Néstor Morales rectificar sus mentiras frente a RTBC. Sigan mintiendo, la gente está abriendo los ojos. Aclaro que RTBC, me consta, sí tenía los derechos para cubrir radio en los Olímpicos. No tenía, como lo dije, los derechos para cubrir ni una imagen de televisión de los Juegos Olímpicos. ¿Está bien? Bueno, pues está bien, ¿no? Eso sí es así, porque usted ya vio los contratos, pues eso es lo correcto lo que usted está haciendo, aclarar. Vi los contratos, Felipe, y digo, el pedacito mío de envidia, la envidia siempre es de la mala. Me da envidia que hayan viajado tantas personas a hacer el cubrimiento de la radio. Los felicito, me parece que hicieron un gran cubrimiento en radio. 8 de la mañana, 7 minutos. Eso sí, el señor nos intentó engañar diciendo que había dicho que RTBC no tenía derechos de imagen, pero no, señor Néstor, quedó grabado donde claramente usted dijo que no estaban haciendo el cubrimiento de los Juegos Olímpicos. No trate de seguir enredando a la gente. No, ellos no están haciendo el cubrimiento de los Juegos Olímpicos, no es cierto. Bueno, RTBC no tiene derecho sobre los Juegos Olímpicos, pero RTBC, lo que le quiero decir, María Camila, RTBC no tiene derecho. Los Juegos Olímpicos son un evento privado, hay que pagar unos derechos y la RTBC no tiene. No, ellos fueron a cubrir otras cosas, a cubrir la visita del presidente Petro, a cubrir la agenda privada del presidente Petro. ¿En qué ha quedado el cuarto poder? El periodismo es un poder transversal, lo que le hace estar presente en los otros tres, confundirse en ocasiones con todos y cada uno de ellos. ¿Y cuáles son los otros tres poderes? El escritor y periodista Bernardino Martínez aclaró que se suponían ser el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Significa, por tanto, que quien pueda apoderarse de estos cuatro poderes tendrá el poder total. Pero ¿cómo ser a la misma vez presidente, congresista, juez y periodista? Pues tal vez no hay que serlo, sino delegarlo, financiando las campañas presidenciales
presidenciales, comprando todos los partidos en los que están inscritos los congresistas, colocando a tu abogado personal como fiscal general de la nación y comprando tu propio medio de comunicación. Y recuerdan la frase: el periodismo puede confundirse en ocasiones con todos y cada uno de los otros poderes. Pues en Colombia pasa de manera más cruda. Los congresistas llenan las portadas y hasta escriben columnas. Los directores de partidos como Germán Vargas Lleras, a cargo de Cambio Radical, se vuelven también columnistas. El exfiscal general también se vuelve columnista, y hasta los expresidentes del país. Y entonces, desde los medios de comunicación que supuestamente hacen periodismo, los políticos terminan haciendo política. Pero como quien publica es un medio de comunicación, es fácil disfrazar la política de periodismo. Bernardino Martínez escribió que el poder supremo aparece al aliarse el poder político con el poder económico. Este último, el económico, no está dentro de los supuestos 4 poderes que hemos mencionado. Entonces, este sería un quinto poder. Pues lo que se puede ver es que el económico, como el de Sarmiento Angulo, unido al político como el de Vargas Lleras, Santos e Iván Duque, consigue un poder supremo, uno que consiste en el dominio sobre las personas, sobre sus acciones y sus conciencias. Este poder supremo, que es real en Colombia, es dueño de nuestra salud, de nuestra energía, de nuestras carreteras, de nuestras deudas, de lo que leemos, de lo que comemos, de nuestras pensiones y de mucho más, por lo que ningún colombiano puede escapar de este gigantesco poder. ¿O quién puede atravesar el país sin pagar un solo peaje? Pues solo los dueños del poder político y económico. Bernardino escribió que la frase del cuarto poder se refería a los periódicos que tenían dueño y señor, del que los periodistas eran servidores, un poder que se configura como el más confuso al poder atravesar a los demás poderes y ámbitos de la sociedad, como el arte y el deporte. Pero he ahí el problema: en Colombia este poder, el del periodismo, está enfocado en conseguir más poder. Por eso desde allí se hacen campañas políticas y hasta las periodistas se convierten en candidatas. Eso es una muestra de cómo el periodismo como poder junto al económico puede lograr mucho más poder, con el objetivo de conseguir aún más poder para conseguir aún más poder y poder tener más poder para seguir teniendo más poder. Entonces, ¿cuál es la tarea de los periodistas que trabajan en los medios propiedad de quienes quieren más poder? Pues tal como lo respondió Bernardino, influir en la sociedad, tal como lo ha venido haciendo María Andrea Nieto, quien escribió: presidente Petro, somos muchas y no tenemos miedo. Su abusivo gobierno no va a silenciar el reclamo legítimo de una sociedad agotada de su improvisación, la corrupción de su gobierno y su falta de resultados. Por lo que la senadora Isabel Cristina Zuleta le respondió: nosotras también somos muchas y tampoco les tenemos miedo. Ustedes abusan de su poder mediático, se victimizan para esconder sus intereses y al servicio de quienes están. Ustedes son un peligro para la sociedad. Piden que se respete la crítica, pero no soportan la crítica. ¿Quién les dijo que la ciudadanía no podía criticar a la prensa? ¿Quién les dijo que los funcionarios públicos dejaban de ser ciudadanos? La prensa elitista señala que el presidente Gustavo Petro es el hombre más poderoso del país. Ellos saben que no es cierto. Saben que hoy es el hombre más perseguido de Colombia y que ellos hacen parte de esa persecución. Repiten esto casi como una burla para demostrar que son ellos los que realmente tienen el poder, o mejor, los que están al servicio del poder. La prensa hoy tiene el poder de manipular, de engañar, de señalar, de promover la violencia, de tergiversar. Podrían dedicarse a informar, pero prefieren lo anterior. ¿Cuáles son los límites a la prensa? Déjeme preguntarle, ¿el procurador debió explicar que era un empleado directo de Luis Carlos Sarmiento? Sí, claro, ¿o no? obvio. Eso lo pone en una inhabilidad frente a los casos de Odebrecht que tengan que ver con Luis Carlos Sarmiento, pero siguen ellos y nadie hace nada. Eso es total. Pues yo hice el debate de Odebrecht. No, pero quiero decir, ninguna autoridad competente se encarga del caso. Digamos, el procurador sigue en su cargo, sigue conociendo las investigaciones y no pasa nada. Miren, en Colombia, en alguna instancia política de alto poder, se llegó a la conclusión de declarar la impunidad al caso Odebrecht.
Para eso escogieron a Néstor Humberto Martínez, que era el encargado de la investigación. Es que el procurador investiga disciplinariamente funcionarios, el fiscal investiga delitos. Y el caso de Brecht es un delito, no es una simple sanción disciplinaria. Y entonces quien tenía que investigar a fondo es la fiscalía. No lo hizo Néstor Humberto y ya sabemos por qué, porque él era el abogado de Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento. Pero ¿y por qué no lo hace la actual fiscalía? La candidata presidencial María Fernanda Cabal parece que no tiene propuestas para el país, pues al igual que la candidatura de Fico a la presidencia, su propuesta más importante fue hablar de Gustavo Petro. Y cuando Colombia escuchaba las propuestas de Petro, sus reformas y el cambio, al mismo tiempo escuchaba otras supuestas propuestas como estas. Un cambio no puede ser un salto al vacío. Hay países que han hecho cambios, claro. Venezuela hizo un cambio, pero fue un salto al vacío. Nicaragua lo hizo. Necesitamos cambios que sean realmente sin acabar con las instituciones. Y así la campaña consistió mejor en asustar que en convencer. Por eso mientras Petro proponía subsidios, Fico preguntaba que de dónde iban a sacar la plata. De hecho, le preguntamos a usted si recuerda alguna propuesta de Fico a la presidencia y muy seguramente no recuerda ninguna. Todo lo contrario pasó con Gustavo Petro, pues implantó muy bien en la mente de los colombianos las reformas a la salud, al sistema pensional y al trabajo, pero la propuesta ganadora de Fico era Gustavo Petro. Por eso en las dos orillas se escribió esta nota sobre él. Fico se convirtió en un cassette rayado al proponer su visión de país. Parece que no hay más ideas que repetir como un mantra el apellido de su contrincante. Frase publicada junto a esta imagen de sus propuestas: es que Petro, 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 Petro. Y el trauma ha sido tanto que aún después de terminar la carrera presidencial no ha dejado el vicio, pues lo menciona una y otra y otra y otra vez. Yo sí quiero dejar constancia que si le pasa algo a nuestra familia, a mí es responsabilidad del gobierno Petro y el presidente Petro en propiedad, y yo no me voy a quedar callado. Y esa misma maña la cogió María Fernanda Cabal, pues el país solo le conoce una propuesta: el porte legal de armas. De resto, no conocemos qué ha hecho en el Congreso, pues aunque dice ser candidata presidencial, su propuesta es la misma que la de Fico. Mencionemos algunas. Petro vive desconectado. Quieren que Petro siga por 3 periodos. La constituyente de Petro. Petro poco ha hecho por Colombia. La turbulenta semana de Petro. A Petro no le gusta gobernar, no estaba preparado, es peor que el COVID, tiene mente cerrada, se parece a Chávez, mejor dicho, parece que le pagaran no para legislar, sino para hablar mal del presidente. Por eso nadie sabe alguna propuesta de Cabal, nadie sabe qué proyectos de ley ha propuesto en el Senado, nadie sabe si lo que le prometió a sus electores lo ha cumplido, pues su mejor resultado como supuesta jefe de la oposición ha sido estar en contra de Petro, y a pesar de todo lo que hemos mostrado, absurdamente dice que el enemigo de Petro es el mismo Petro. Esa misma estrategia es usada por Vicky Dávila, tal como lo dijo la periodista María Jimena Duzán. Su discurso antipetrista apela al odio, al miedo y a los clics. Pues aún siendo periodista, sus formas son un copia y pegue de Cabal y Fico. Miremos algunos ejemplos. Petro y su macabra alianza, el caos de Petro. Petro es una amenaza. Cruda radiografía del gobierno Petro. En Petro no hay respeto. Petro es ilegítimo. Petro va a hacer lo mismo que Maduro. Petro me amenazó. Mejor dicho, una candidata como Vicky o Cabal serían lo mismo que Fico, un candidato con una extrema obsesión por Gustavo Petro. Tal vez por ello esto dijo Margarita Rosa de Francisco: mis paisanas María Fernanda y Vicky son 2 mujeres con mucho carácter, muy astutas y capaces. No puedo evitar sentir familiaridad con ellas, pero carecen de refinamiento intelectual y sabiduría, o al menos no lo muestran, no plantean nada. Su agencia se posiciona desde la negación, la descalificación, la reproducción patriarcal de la posesión del poder intimidador. Lástima, es hermoso ver cómo se pone escena un pulso de igual a igual, templado y digno entre adversarios. Sería grandioso elegir una mujer presidente, pero no una que continúe con el modelo patriarcal de emplazamiento de poderes. Y es que solo miremos de las bobadas que hablan con tanta seriedad estas 2 señoras. Imagínese un debate entre ellas. Además hay mucha suspicacia ahora, ¿no, Vicky? Que dicen que si está en tratamiento médico,
que no tiene pelo, que se pone gorra. Bueno, dentro de toda esta cantidad de apuestas que terminan convirtiéndose en narraciones, el uno dice una cosa, el otro dice otra, que está enfermo, sí, pero no, pero sí. Lo que han dicho es que se fue a Cuba de Semana Santa, deberíamos averiguar, y que se volvió santo. O sea que a través de la santería que él practica, como lo hizo Chávez, como lo hace Maduro, el mismo Roy Barreras, un día me lo contó, se rapó el pelo y dice que tiene que estar 3 meses sin pelo como un rito de la santería. Preguntémosle a ver si es verdad o esperemos a ver si me contesta en Twitter.